estuvo más de 10 años prófugo. Estamos hablando de Alejandro Darío Pérez, quien era policía y fue condenado por el asesinato del juez Héctor Agustín Araoz. Fue capturado en una vivienda de un barrio en la ciudad de Lules. La detención fue realizada durante la jornada de ayer, durante la mañana de ayer, por parte del Departamento de Investigaciones Criminales del ESIF, tras un operativo que estuvo encabezado por el fiscal Gerardo Salas. Pérez, de 53 años, había sido condenado en 2015 a prisión perpetua como coautor del homicidio agravado del juez Araoz, que ocurrió en el año 2004. El fallo de la Corte Suprema lo declaró culpable junto a Emma Hortensia Gómez, pero Pérez se fugó antes de escuchar la sentencia y desde entonces permaneció evadido. La investigación para dar con su paradero se centró en su círculo cercano, con vigilancia sobre domicilios relacionados a su esposa e hijo. También se usaron recursos como intervenciones telefónicas, análisis de redes sociales y rastreos de billeteras virtuales, lo que permitió ubicarlo finalmente en la ciudad de Lules. El crimen ocurrió el 26 de noviembre del 2004 en Yerbabuena y según la justicia, Pérez fue quien ejecutó los 10 disparos que terminaron con la vida del magistrado. En el momento del allanamiento intentó escapar por el fondo de la vivienda, pero finalmente fue detenido en la jornada de ayer Darío Pérez, luego de más de 10 años prófugo. Bueno, muchas gracias, Mariana, y justamente para ahondar con más profundidad en este tema es que vamos a establecer comunicación telefónica con el doctor Gabriel Casas y vamos a pasarle para ello la posta a Germán. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo andas, Germán? Bueno, doctor, ¿cómo fue el episodio este caso? ¿Cómo fue en su momento? En su momento fue un hecho sangriento, casi dantesco, digamos, horrible. Impactó mucho en la comunidad, digamos, hasta en la gente que estaba trabajando en la instrucción. Fue un impacto tremendo, porque fue un hecho muy sangriento, muy espectacular, digamos. Bueno, pero creo que que ha cumplido bien la tarea de seguimiento, por lo que he visto, digamos, la parte de la Fiscalía, y habla bien del sistema acusatorio y habla bien de la especialización en distintas áreas en el marco del Ministerio Público Fiscal, que todo eso tiene que ver con el sistema acusatorio, digamos. Obviamente en todos los organismos internacionales se recomienda la tarea específica por área para no multiplicar tareas, digamos. Bueno, la tarea creo que ha sido al final un resultado feliz, pese a que al transcurso de muchos años, y además si hubiera seguido, creo que en Bolivia o en Paraguay, donde haya estado, iba a ser más difícil, pero bueno, las necesidades de contacto lo trajeron a Tucumán, y bueno, la tarea de la Fiscalía ha sido importante y de la policía, así que habla bien de la función judicial en el sentido función judicial en el amplio sentido comprensiva del Ministerio Público Fiscal, doctor, en el sentido que las penas hay que cumplirlas. Doctor, hasta que me queda claro, pero el episodio en su momento era un caso romántico, ¿qué era? Bueno, la versión era que que era una cuestión pasional, digamos, y supuestamente habría habido un incidente entre el doctor Araoz con la acusada Gómez, acusada y condenada, donde toma intervención el tercero, y bueno, se produce un hecho homicida, y bueno, resulta muerte para la corte con ensañamiento, la forma en que ha sido prácticamente ejecutado el juez. Uh-huh. Ahora, esa es la repercusión del juez. ¿Y el juez era conocido? ¿Cuál era el nivel? Era un tipo trabajador. Lo que pasa es que, bueno, las pasiones humanas son a veces incontrolables y llevan a caminos equivocados, bueno, sobre todo cuando se entrelazan esas pasiones con personas inadecuadas, digamos. Doctor, sí. ¿La mujer era esposa de Araoz o esposa de Pérez?
yo creo que era una relación bilateral, convergente. Me da la impresión, como el delito de cohecho, por ejemplo, en este caso hace falta 3, no 2. Bueno, son los triángulos pasionales, digamos, que normalmente terminan mal, digamos, a veces con acuerdos pacíficos, pero muchas veces florecen las pasiones y generan actitudes instintivas, animales, que bueno, de las que hay que responder penalmente, y está bien que la justicia cumpla con el cometido de castigar a los culpables, porque ese es el sentido útil de la justicia penal, que los culpables paguen sus consecuencias. Eso puedo decir en el tema de este caso, que es la aparición de Pérez, que cumplen, le digo, con los cometidos de la justicia. Y está también en la pantalla, en el escenario, la cuestión de la droga en Tucumán. Y yo he hecho algunas aportaciones diciendo también a la tarea policial específica, digamos, de territorio, hay que sumarle la tarea de las entidades financieras, bancarias, empresas que manejan dinero importante, porque son las formas de canalización para el lavado de dinero que necesariamente realizan, porque es la única forma de que los empresarios de la droga, hablando de criminalidad económica y compleja, ingresen el dinero mal habido, el dinero de origen ilícito o bienes de origen ilícito, lo hagan, intenten hacerlo ingresar al mercado legal. O sea, las entidades financieras, sobre todo las entidades financieras que están fuera del circuito oficial, digamos, porque está plagado de ese tipo de instituciones. Una de las formas que en Italia se combatieron los delitos más complejos, más fuertes, que son los de la droga, trata de personas, secuestros, es controlando la usura que se realiza en entidades financieras no tradicionales, que le quitan los bienes a los empresarios, los asfixian, a los artesanos, a las pymes. Creo que también hay que poner foco en el tema de la usura y también foco en que cumplan con las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Administración Financiera Internacional, todas las entidades financieras, todas las entidades bancarias, todas las grandes empresas, y que además haya planes organizativos en el seno, planes de cumplimiento, le dicen, en el seno de las empresas mismas, de los bancos mismos, para colaborar con la tarea de la unidad de información financiera, que no debe tener matices ideológicos, políticos, que debe perseguir básicamente el crimen organizado, del cual forma parte el tráfico de estupefacientes. El 80% del dinero lavado en el mundo, que equivale del 2 al 5% del Producto Bruto Mundial, corresponde al tráfico de estupefacientes, el 80%. Gracias, doctor, le agradezco muchísimo por su Bueno, aporte. muy buenos días, que ande muy bien. Muy bien.